Invitamos seguidamente a nuestro cuarto panelista, que es el padre Ambrosio Ojeda de la Fundación Luis Amigo, y me permito introducir al padre con las siguientes líneas, donde él personalmente dice que el problema de la droga no distingue sexo, edad ni condición social. Él es colaborador de la Asociación Comunidad Terapéutica de Colombia de los Religiosos Terciarios Capuchinos. Con ustedes el padre Ojeda. Padre. Presento mis agradecimientos a esta invitación. Admiro este congreso. Debía ser en el año 4 veces, 2 en el primer semestre y 2 en el segundo semestre, para que tenga continuación y la gente no pierda estos impulsos que despiertan estos congresos. Frailes metidos a reeducar, drogadictos, rápido. El fundador nuestro, religioso capuchino español, fue nombrado capellán de Bayona, una cárcel en Bayona, Francia. Se tendría que celebrar en cabina contra balas, y luego ve en el recinto niños menores de edad con criminales feroces. Los sorprendió, casi se va para atrás. Bueno, les vino a la mente cómo solucionar, impedir que los niños los revolvieran con los criminales feroces, difíciles de tratar. Entonces le vino a la mente y fundó una comunidad de religiosas terciarias capuchinas y terciarios capuchinos, dedicados de manera especial para atender los reformatorios, cárceles de menores. Por eso es que nosotros, atendiendo el reformatorio de Medellín, que es uno de los buenos y grandes, que fue durísimo, porque la edad se llegaba a la mayoría de edad a los 21 años. ¿Y cuántos traviesos y lo que fuera negaban que tenían los 21 años para no tener que ir a la cárcel de la Ladera? Entonces eran menores de edad. Lógicamente que empezó a aparecer los marihuaneros y todo ese montón de gente, de los muchachos que mandaban los jueces de menores al reformatorio. Los muchachos había que atenderlos, y entonces ya vino el superior de esa casa, que era el padre Marcos López, la inquietud. ¿Cómo atender? Una cuestión es la psicopedagogía reeducativa del menor, y otra la de un drogadicto que tiene sus enredos. Salió fuera de Colombia, fue a una de las naciones aquí en Sudamérica, y luego se presentó la oportunidad de ir a Roma. En Roma, los drogadictos no podían ir por la calle, únicamente se mantenían en el metro y lo que fuera. Y había un sacerdote, don Mario Picchi, que los atendía, y él tenía influencias y les puso al Papa la situación, y el pontífice Juan Pablo II dejó de las propiedades de la curia romana unas 4 casas ahí mismo en Roma. En Castel Gandolfo habían 2, una que se servía pues para los cursos que se hacían de gente que iba del mundo entero a hacer una pasantía, un trabajo allá, y otras 2 en Roma, que también era ya para después del programa seguir teniendo oportunidad de encontrarse y continuar el programa. Ese es pues el origen de que tengamos que atender la cuestión de los reformatorios y la delincuencia juvenil y la niñez. El programa insiste cómo acabar pues con el cultivo de las drogas, marihuana, coca, todas esas que producen y las elaboran para cometer todas esas, repartir para dañar al público, y principalmente a la niñez y a la juventud. Solamente escuchando de que se disminuya la droga, que se regule, que pues un montón de cosas. Se puede eliminar si se quiere. Hay un ejemplo rápido que no demoramos nada.
en la guerra esa famosa cuando Adolfo Hitler estaba por tumbar Roma, tumbar París, tumbar Inglaterra, España, etcétera. Preparó, estaban amenazando y fregando la vida. Tenía un acorazado indestructible, humanamente, indestructible. Y entonces por eso atacaba y amenazaba y tenía al mundo entero también en ascuas. Don Churchill reúne todos los militares de alta categoría de Inglaterra y les propone, hay esto, y el mundo entero está puesta a su vista aquí. Somos capaces de eliminar ese acorazado, el Bismarck. Bismarck era el nombre de un canciller de rehierro de Alemania. Bueno, le puso ese nombre, Bismarck. ¿Lo eliminamos o no? Lo estudiaron, lo vieron, lo consultaron, etcétera. Y la plana mayor de los militares dijeron, no somos capaces de destruirlo. Churchill inmediatamente llamó otro grupo, dijo, no sirven ustedes, no sirven para eso, fuera. Llamó otro grupo inferior y lo que fuera. Lo tomaron en serio, empezaron a eliminar, a ver y todas las cuestiones, y no faltan, como en todo, hay uno que sobresale, siendo que todos son profesionales en eso, pero hay uno que sobresale en las profesiones lo mismo. Dice y comenta, hombre, el lado flaco de este acorazado es tal cosa por tal parte, no sé cuántas. Si empiezan a torear en un rincón y empiezan a atacarse allá, mientras tanto otros va volado, ¡tas! Y le mete una inyección de tal cosa o lo que fuera y se hunde el acorazado ese del Bismarck. Le dijeron a Churchill, lo hundimos. Y el otro dijo, ya, no se hable más, a hundirlo. Y lo hundieron. Estamos con la cuestión de la droga, ¿se acaba o no se acaba? Si el pueblo quiere y se une y es solidario, se acaba, bregando una cosa y otra. Y estos que están allá bregando en La Habana, que si admiten la paz y que esto, que lo otro, para allá, para acá, y los narcotraficantes que lo que quieren es que eso se siga porque la cantidad de dinero que reciben es brutal, tremenda, mientras los pobres, para ver las mulas que tienen que transportar y llevar, el otro día que sacaron en un programa ahí lo que fuera, unas señoras ya de edad y lo que fuera, que le dieran unas moneditas en España y lo que fuera ahí, sufriendo, temblando, los militares y los policías saben de todo y detectan a cualquiera porque se reconoce y se manifiesta su inquietud y su miedo, y se refleja, y los perros no la pasan. Entonces todas esas cuestiones, y unos bandidos con tantos miles de millones, que qué les importa al pobre y a nadie, que únicamente que siga. Si el pueblo se sensibiliza, se solidariza y ataca y defiende lo que fuera, sin más que busquen los militares con estrategia militar y lo que fuera, y acaban con la droga, se acaba esperar que cómo se arregla, no lo van a arreglar, en tanto tiempo lo han arreglado, no lo pueden arreglar, ni no lo arreglarán. Entonces, en esa forma, sí, por eso mismo la solidaridad del pueblo colombiano tiene que revestir. ¿Por qué buscaron Bogotá los de las Naciones Unidas y el director de la Universidad Nacional? ¿Cómo se preocuparon de organizar este programa? Estupendamente, acertado, quisieron hacerlo. ¿Por qué? Porque quieren a ese desecho social que son los drogadictos, desechables de la familia, desechables de la sociedad, porque no los puede ver ni pintados. ¿Cómo se hace? Si se quieren, son imágenes de Dios, son personas humanas hechas a imagen de Dios. Bien, son hermanos nuestros, no pues tienen sus defectos, ¿y qué? ¿Alguien hay sin defectos? Nadie, absolutamente nadie. Hasta la consumación de los siglos habrá en las mismas versículos de los Salmos. Ningún hombre vivo es inocente frente a ti, Señor. Contradígalo, nadie lo puede contradecir. Todas estas cuestiones, pues,
que se suceden y que están palpando y urgiendo, se pueden contrarrestar y acabar. Churchill acabaron con el acorazado ese y no, naturalmente que fracasó el plan del alemán que quería destruir la humanidad y hacer estragos y los derrotaron. Entonces aquí hay esa inquietud que no la podemos perder de vista, la preocupación de las familias y los hogares. Se les ocurrió de que ya la religión y que Dios está de más y que no hace falta y que los científicos lo resuelven. Resuelvan, ¿por qué no resuelto esto? Demuéstrenlo. Entonces, ¿qué? No hay que paja, sino la realidad, ir al grano. Estar bobeando ahí que hacen esto y no sé cuántas más cuestiones, al grano. Entonces, así sí. Por eso mismo hemos de tener eso presente. 4 palabritas sobre los drogadictos. Las familias son las culpables, no forman. Siempre la familia predomina el que al niño y a la niña no le falte nada. Y llegaron a 60 años y tienen que sonarle los mocos todavía. ¿Por qué? Pues porque les hacen todo. El sufrimiento es lo único que forma, y forma personas capaces. Mientras tanto, todo hecho, ahí tenemos las situaciones. Tanto profesional con sus libros y zapatos ya destortillados para arriba y para abajo y no encuentran un trabajo. Y el trabajo lo hay, pero se necesita pues precisamente una formación desde el hogar bien concienzuda y en esa forma se logrará eso. Cuando llega una familia a presentar un drogadicto, empiezan pues los familiares de que no nos consta, no lo hemos visto, son chismes, o sea, las malas compañías. En los drogadictos y las escuelas y instituciones no hay secretos. A uno no dice, yo tengo el secreto y no lo suelto ni nada. Todo se sabe. Entonces, un recurso que se tiene, nosotros teníamos pues el método de exploración mental desde España y lo que fuera, que es largo. Con la radiestesia, que es una ciencia, unos la toman mal, otros como les dé la gana, ¿qué importa? ¿Sirve o no sirve? Bueno, sirve. Con la radiestesia, sin que el muchacho, porque hombre, ¿qué drogas has consumido? Mentiroso, tengo la lista ahí, punto. Ha consumido estas y estas y estas, inmediatamente. ¿Qué inteligencia tiene? Partamos de algo, porque si no, ¿qué sabemos de una persona ignorante, lo que fuera? Y todo siempre es el más noble, es el más inteligente, un montón de cosas. Bueno, y saca uno qué inteligencia tiene, qué temperamento tiene y para qué diablos sirve. Si sirve para algo, no sirve para nada. Generalmente se aspira a las profesiones más fáciles, lucrativas y un montón de cosas y sin hacer nada que les paguen bien, etcétera, como si sucede en la política, etcétera, todas esas cosas. Y obligan al estudiante que siga tal carrera, perdió el semestre. Y hoy cualquier universidad, por muy de garaje que sea, son millones lo que cuesta el semestre. Y así por el estilo. Entonces se le saca, ¿para qué sirve? Casos que se dan, un muchacho, las hermanas todas doctoras y lo que fuera, y el papá quería que fuera tal cosa, y era un gerente de una empresa, bueno, esto, el otro, escribí, ¿qué médico, abogado, ingeniero, arquitecto, sostenista, atracador, ladrón, embolador, etcétera, cocinero, chef, lo que fuera? Y el tipo, chef, el papá que iba a querer eso, pero fue lo que marcó la radiestesia, chef, salió, se largó a Argentina, estuvo 2 años, a los 2 años viene, ¿y de dónde saliste? Bueno, ¿y eso? Dije, no, vengo a agradecerle. ¿Agradecerme qué, gran pendejo? Nada, esto. Entonces, dice, una vez que me dio soltó ese que servía para chef, lo que fuera, me largué allá, y entonces me gradué y soy profesor en Bogotá. Bueno, no más. Disculpen. Muchas gracias, padre, por compartir su experiencia con nosotros en relación al desafío de la atención a menores en un marco de psicopedagogía reeducativa mediante intervenciones coordinadas con compromiso de todos los actores a nivel del país,
reconociendo en esto el rol importante que tiene la familia en el proceso de transformación del individuo sujeto y en riesgo de ser un consumidor de drogas. Sin más, quiero invitar a nuestro último panelista, el Magister Julián Andrés Quintero López, quien es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, con máster en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Salamanca. Es fundador y director de la Corporación Acción Técnica Social, desde donde trabaja por la reforma de políticas de drogas a través de la investigación para la acción y la innovación social. Con 20 años de experiencia en investigación, trabajo con jóvenes, comunicación alternativa e incidencia en política pública, ha logrado consolidarse con su equipo de la Corporación ATS como pioneros en reducción de riesgo, mitigación de daño, consumo responsable y participación política de los usuarios de sustancias en Colombia. Con ustedes, el Magister Quintero López. Muchas gracias. Bueno, la realidad también se construye con el lenguaje y en la manera en cómo nos referimos al tema en el que estamos. Ante todo, agradecerle el honor de estar en esta mesa y pues de alguna manera indicar también que todo lo que pueda decir es producto también de lo que ustedes han hecho, para bien o para mal. El acercamiento que me quiero hacer al tema, aparte de 5 o 6 proyectos que en este momento desarrollamos. Los proyectos básicamente son un proyecto de zonas de rumba segura en el que intentamos educar a los públicos, a los funcionarios y a los comerciantes en el consumo responsable de alcohol. El segundo proyecto, que es Échele Cabeza cuando se den la cabeza, que es un proyecto espejo y como socio y orientadora de Energy Control, con Joseph desde hace mucho tiempo venimos trabajando, que trae para Colombia y contextualiza los enfoques de reducción de riesgo y daño. Este año por primera vez logramos incorporar el servicio de análisis de sustancias y con mucha expectativa pudimos recibir y dar cuenta de lo que es este tipo de intervención para los usuarios. El otro proyecto que también nos da elementos para hablar de esto es el proyecto piloto de intercambio de jeringas, que puede estar posible para arrancar en el próximo semestre en 3 ciudades de Colombia y que también con bastante cooperación internacional y asistencia técnica hemos podido ajustar a Colombia. Otro proyecto que también ha sido conocido por ustedes o se ha evidenciado en los medios es el proyecto de la ciudad de Bogotá del uso del cannabis como una alternativa para el tratamiento del bazuco. Existe también el proyecto de alternativas al uso y consumo de sustancias psicoactivas, las organizaciones de usuarios y la exploración metodológica. Entonces, esto tenía un nombre más o menos que era el consumo de drogas como un acto que subvierte o un acto subversivo, que espera ser reconocido. Consideramos entonces que los usuarios de drogas son los sobrevivientes a la guerra contra las drogas en todos sus formatos y evidencias. Cuando una persona toma la decisión de consumir una sustancia psicoactiva, a su vez hace decidido infringir la ley, subvertir el orden establecido. Sin embargo, esta decisión indica una desvinculación con este orden, tal como la Organización Mundial de la Salud informó en el 2011. El 90% de los consumidores de sustancias psicoactivas en el mundo no tienen problemas graves derivados de su consumo. Son personas completamente funcionales e integradas a la sociedad. El fracaso de la guerra contra las drogas ha demostrado, entre otras cosas, que el consumo de sustancias psicoactivas no va a desaparecer. Por el contrario, aumenta, porque se diversifica y especializa frente al enfoque prohibicionista y de restricción. Esta guerra ha tenido consecuencias incalculables para toda la sociedad y debe identificarse claramente las prácticas erróneas, las instituciones responsables y las ideologías equivocadas para no volverlas a repetir ni promover. Por ejemplo, en principio de la acción sin daño en el marco de los acuerdos de cooperación internacional debe ser reevaluado, no solo en relación con la intervención de organismos internacionales, sino también en el marco de las acciones institucionales del Estado colombiano que debe responder a dichos acuerdos internacionales. Debe con altura reconocerse la responsabilidad política de la cooperación internacional. Para ello, es necesario tener claro que Colombia se transformó, pasó de ser un país productor a uno consumidor, y en la actualidad se perfila como un país consumidor problemático. Evidencia de ello es, por ejemplo,
que podemos ser el país con los consumidores de heroína por vía inyectada más jóvenes del mundo. Es necesario investigar las tasas de infarto y preinfarto en jóvenes adultos por abuso de cocaína, que evidencia pésima calidad y peligrosos adulterantes. Estamos en vísperas de una epidemia de enfermedades de salud mental en adolescentes por abuso de la marihuana con alto THC y agroquímicos. Los campesinos, indígenas, cultivadores y procesadores de droga ahora son consumidores con altos niveles de adicción, situación que pone en riesgo a estas comunidades en zonas rurales del país, apartadas de la acción del Estado. El rol de un país consumidor problemático es consecuencia de varios factores, por ejemplo, la desinformación de los medios de comunicación que promueven el consumo, el caso de la revista Semana y el consumo del 2CB, bastante documentado. La promoción del consumo de droga y la cultura del narcotráfico como atractivos de crecimiento turístico en una ciudad que pasó de 800.000 turistas hace 5 años a cerca de 4 millones hoy, y donde lo que están buscando es rumba y drogas. No todos, obviamente. La promoción del consumo, la fuerza pública que persigue a los usuarios y los pone en riesgo al quitarles y destruirles su parafernalia. Hoy en día los consumidores y los usuarios de heroína, el principal riesgo son la policía, las droguerías cerradas y la segregación social. El sistema de salud sin incapacidad de responder, de reducción de riesgo y daño, o muy pocas propuestas exitosas de abandono del consumo. Por lo anterior, es prioritario y bajo la premisa nada de nosotros sin nosotros, ¿dónde están las asociaciones de usuarios y de consumidores de sustancias en estos paneles sentados? Es el gran ausente de este debate, las organizaciones sentadas y dando marcha. Implica la obligación de contar con la voz y la presencia de los usuarios de sustancias psicoactivas en todos los debates que sobre este tema se desarrollen desde una condición de igualdad y de respeto. Es claro que existe una población significativa que consume drogas y no va a dejar de hacerlo. No tiene problemas graves derivados de su consumo. Se preocupa por el cuidado de su salud y demanda información real, objetiva, científica para el manejo de la reducción del riesgo y daño y su consumo. Hay que entender el placer y la recreación como el objetivo primario del consumo de sustancias psicoactivas, que se opone a la visión de maltrato, trauma, pobreza o estigma que siempre le han puesto al usuario de sustancias cuando desea acercarse a ellas. El miedo, el terror y la desinformación de las drogas nos ha hecho sucumbir ante ellas. Entenderlas y respetarlas nos ha hecho trascender y educar. El aumento del consumo también puede responder a la cultura del consumo y la globalización cultural, y al tema del microtráfico, que brinda oportunidades para aquellos que tienen menos recursos. Es necesario aprender de las experiencias que se convierten en acción con daño. Por ejemplo, la última estrategia de intervención en las ollas de distribución de drogas en las capitales, lo que hizo fue atomizar la distribución, ampliando la cobertura del consumo por las ciudades, disminuyendo la calidad y acercando la droga a los menores en la periferia. Asimismo, la falta de regularización de sustancias legales como el alcohol, que hoy en día producen muchas más muertes que las legales, nos demuestran que el camino con las ilegales no es la legalización absoluta, ni mucho menos la exactación ingenua. Iniciativas como proyectos de zonas de rumba que logramos hacer en Chapinero en el año 2011 aportó en la reducción de un 24% en los indicadores de alto impacto. Proyectos como el de Échele Cabeza, que está en su primera gran evaluación, ya está empezando a evidenciar que hubo un cambio de comportamiento en los hábitos de consumo de cerca de un 25% de las personas que fueron tocadas por el proyecto. Estrategias internacionales que se conocen como el intercambio de jeringas, como la distribución de jeringas limpias a las personas que intercambian usadas, también ha demostrado que funciona. Lo que estamos dando cuenta es que la educación al consumidor puede generar mucho más resultados que el prohibicionismo y la restricción. A partir de lo anterior, y entonces nuestras propuestas se enmarcan en que debe haber una reestructuración, ajuste y actualización de la institucionalidad pública en drogas desde el enfoque de salud, derechos y dignidad, contrario al enfoque de guerra contra las drogas. Se debe crear un programa nacional de reducción de riesgo y daño en consumidores y servicios de análisis de sustancias, tomando iniciativas como el proyecto. Desmontar las barreras y combatir la corrupción que le entrega los bienes del narcotráfico a los políticos corruptos, para buscar que estos bienes, mínimo, como ya lo dice la legislación de Frisco, puedan pasar a las personas que hacen prevención, mitigación, superación. Trabajar desde la demanda con los usuarios y no desde la suposición de los técnicos. Trabajar desde los iguales y entre los pares.
Potenciar la investigación y el avance en uso de plantas y sustancias psicoactivas con fines terapéuticos. Promover la organización y la asociación de usuarios de sustancias psicoactivas para la protección de sus derechos y la orientación de políticas públicas. Creación de un sistema de producción y venta regulada de sustancias ahora ilegales como la marihuana, la cocaína, la heroína, drogas de síntesis con estricta producción y regulación, cuyos dineros de impuestos se orienten a la prevención y la atención del abuso. Yo no quiero un mundo sin drogas, yo quiero un mundo sin guerra contra las drogas. Creación de los clubes de usuarios del cannabis para la producción y venta controlada, la prevención del consumo y la mitigación. Implementación de estrategias de prevención de consumo y mitigación del consumo de heroína que está en aumento, además de su relación con el VIH y el SIDA. Educación pensada hacia la sociedad del nativo psicoactivo, es decir, un momento social donde los nacidos llegarán a un mundo de drogas regularizadas y de libre acceso. Reformas legislativas encaminadas a actualizar y ajustar, entre otros, el Estatuto Nacional de Estupefacientes, la Ley de Frisco, medios de comunicación y responsabilidad en el consumo de sustancias legales e ilegales, pues está ampliamente documentada su responsabilidad en la promoción y aumento del consumo, así como en la desinformación riesgosa. Transferencia internacional a Colombia de metodologías de abordaje del tema de drogas en países consumidores que no pudieron abolir el consumo y hoy lo regulan. Evaluación y ajuste de los modelos metodológicos y liberación de la ciencia de los datos al servicio de la prohibición y la abstención. Si el modelo de guerra contra las drogas está revaluándose, también está revaluándose la ciencia que lo ha sostenido durante tanto tiempo. Análisis de tendencias para evitar y tratar los nuevos consumos y dependencias, juegos, sexo, tecnologías. Terminaría diciendo que desmitifiquemos el consumo, normalicemos el autocultivo, racionalicemos el consumo de drogas de síntesis con cocaína, protocolicemos el consumo de heroína, asumamos el placer y la funcionalidad de las sustancias. Por último, no me iría sin reconocer el papel de varias instituciones del gobierno y de la cooperación internacional que se han atrevido a apostarle sin miedo a las acciones de reducción de riesgo y daño que parten de la base y que buscan cambiar lo que en este momento nos tiene jodidos. Gracias. Muchas gracias, señor Quintero, compartiendo con nosotros el reconocimiento que los usuarios de drogas son individuos socialmente funcionales y productivos en su mayoría a nivel global. Compartió también desde una perspectiva el perfil del país de consumidores de drogas, de ser productores a consumidores, donde intervenciones tales como el turismo han contribuido al incremento del problema junto con la limitada capacidad de respuesta institucional dentro de una dinámica poblacional con mayores riesgos que amerita innovar en la atención y las intervenciones, que disminuya el riesgo, disminuya el estigma de discriminación y que permita facilitar la recuperación de los usuarios con medidas menos coercitivas que persigan regular y no controlar el consumo de drogas a nivel del país. Plantea en este contexto que este es el camino para la reducción y control del problema. Seguidamente vamos a pasar al periodo de preguntas que están basados en las que se han recopilado de manera escrita. Vamos a pedir por favor a las personas que han presentado sus preguntas nos permitan compartir 3 o 4 con los panelistas de tal manera que puedan responderlas en conjunto. Tenemos las preguntas. Mientras se distribuye la merienda, estamos organizando las preguntas. Les pido por favor también en ese periodo terminar de organizar aquellas reflexiones alrededor de los importantes temas que han compartido con nosotros la tarde de hoy los 5 panelistas que nos acompañan. Vamos a pedirle entonces a la compañera Susana, si gusta, comienza con la primera suya, las primeras 3. ¿Tengo que escoger 3? No, puede abordarlas todas de una sola vez como usted desee. Le paso el micrófono. Gracias. Bueno,
A ver, ¿por dónde arrancar? Sí. Bueno, hay una pregunta que está relacionada con la ley de atención, que pues bueno, hace una descripción y pregunta, ¿será que estamos condenados a ese terrible destino? O sea, al abordaje solamente médico de la farmacodependencia. Entonces, digamos que como el enfoque sanitario, pues es un logro, póngale comillas, es un logro que haya algo de ley que para consumos problemáticos muy severos, porque yo quiero dejar claro que yo no estoy diciendo ni que el consumo sea bueno de ninguna sustancia, porque hay otra pregunta que dice que si es que me parece que la marihuana no tiene efectos secundarios. Por supuesto que los tiene, como los tiene el alcohol y el cigarrillo, ¿no? Entonces, la discusión aquí no está sobre eso. O sea, mi discurso mucho tiene que ver es con la mitigación y la reducción de daño, ¿no? No con la satanización y, por supuesto que hay efectos secundarios. Entonces, sí hay un porcentaje pequeño, 5, 10 dicen otros, que necesitan internamiento, desintoxicación, tratamiento, también depende del tipo de sustancia. El hecho de tener una legislación que obligue a las EPS a recibir a los muchachos es un logro, pero pónganle comillas, porque entonces tenemos que entrar a revisar cuáles son los protocolos de comunidad terapéutica y sobre todo qué pasa cuando la gente sale de la comunidad terapéutica, porque si a uno lo encierran 8 meses y bueno, y está ahí acompañado y tal, y bueno, y hay un proceso, pues uno deje consumir, pero si después de los 8 meses de estar guardado, lo botan otra vez hacia afuera sin un proceso de inclusión social, vuelve y a los 3 o a la semana recae. Entonces, tener un marco legislativo que garantice tratamiento es importante. Hay que discutir cuáles son las formas de tratamiento, que no son una. No podemos cerrarnos a una sola. Otro me pregunta que cuál es el lugar de la academia, si en la academia hay lugares para el consumo, los aeropuertos famosos de las universidades. El consumo está en todas partes, los consumidores estamos en todas partes. Todo es, a ver, que levante la mano aquí el que no ha consumido algo. Café, televisión, cigarrillo, todo eso es consumo. Entonces, ahí hay un tema complicado. Yo creo que el lugar de las universidades es propiciar foros como estos, es darle la palabra a las personas que tienen que decir y ayudarnos a construir evidencia desde lugares un poco más relajados, con participación de las comunidades, porque los estándares de investigación son tan altos que dejan por fuera la mayoría de la gente, y además eso se hace para publicar y para otras cosas. Entonces, el lugar de la academia es bajar, ayudarnos a construir conocimiento. ¿Cómo ayudar a las mamás de los jóvenes consumidores para que reconozcan los síntomas? Hay un tema de educación, pero ¿será eso lo que necesitamos enseñar? Que muestre a ver el ojo rojo y entonces venga para acá porque ya está consumiendo. Con alguna frecuencia cuando le metemos mucho a educar en eso, generamos más estigma. Cuando señalamos síntomas que pueden ser y no ser, porque es que eso tiene sus diferentes escalas. Entonces yo creo que lo que hay que enseñar es más el afecto, es más el cuidado, es más la autosostenibilidad familiar, otras cosas que ayudan en la prevención y que ayudan en la contención. Y para las madres que tienen hijos consumidores, la experiencia lo que nos ha mostrado es que necesitan ese acompañamiento frente al pánico que produce el tema del consumo, porque pues digamos la visión de eso es muy dramática. Tengo un hijo de 5 años, ¿debo enseñarle a consumir? ¿Qué opinan? No, gritan. Evidentemente no. O sea, esa pregunta está mal hecha. Yo creo que si tenemos hijos tenemos que enseñarles que eso existe, que está ahí y que es de cuidado. Pero sobre todo tenemos que acompañarlos en su proceso de desarrollo, ¿no? Porque parte del problema es el silencio.
que hay alrededor del tema. No nos atrevemos a hablar, eso es de psicólogos, eso es de psiquiatras, eso no nos corresponde al común. Entonces, y si consumen, sí, hay que enseñarlos a consumir. Ya cuando la gente esté en el consumo, yo creo que es posible un consumo responsable. Y bueno, aquí llegó otra, pero ya creo que fue mucho. Bueno, yo tengo acá una que pregunta qué hacer con los chicos que están iniciados en el consumo de drogas, qué respuestas podemos darles. Hay un elemento importante en el momento de establecer una relación con jóvenes ya iniciados en el consumo de drogas, que es valorar el porqué, qué es lo que buscan en esa sustancia. No entrar en lo que es la negación a su opción, sino justamente entrar a razonar, a conocer qué es aquello que de alguna manera lo lleva a consumir. En principio, lo que estamos intentando es que su relación con la sustancia se mueva desde la responsabilidad. Aquello que quiere encontrar, aquello que desea, es por lo que se debe mover. Y eso significaría también en cómo protegerse para que no vengan lo que son eventos negativos. Saber orientar a la persona en una orientación de responsabilidad puede producir que la persona no renuncie a los efectos placientes o aquellos positivos que reconoce la sustancia, pero sí se movilice para proteger que eso no desaparezca, es decir, los efectos de riesgo. Cuando hay ese trabajo de acompañamiento, de valoración, de mirada crítica en la forma de consumir, muchos de los consumidores hacen atención y justamente lo que hacen es agradecer que alguien esté al lado para acompañarlos desde el conocimiento y desde la experiencia, a veces de eventualidades negativas que han vivido en el consumo. Se pregunta bastante cuando se sabe que muchas de las actividades preventivas que se hacen actualmente no funcionan, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tener que cambiar lo que es el planteamiento de qué son las propuestas preventivas que estamos realizando. Si esas no son efectivas, pues hay que revisar. Muchas veces nos movemos por lo que es ya conocido, por lo que es fácil, por lo que de alguna manera nos justifica en nuestra buena voluntad de reducir los problemas que están asociados a las drogas. Pero muchas veces, si eso es un imperativo, pues no hay que insistir, sino que hay otras propuestas que sí que se han mostrado que tienen evidencia y que de alguna manera son efectivas. Y además, un elemento importante, que aquellos que van destinados, esos lo agradecen. Cuando tenemos una intervención preventiva que la población joven, por ejemplo, nos dice que no les es útil, que no les sirve, que no le va a suponer ningún elemento de protección para lo que él necesita, significa que estamos insistiendo en cosas que son tontas, que son pardas. Hay que trabajar por lo que serían las propuestas que los jóvenes sí dicen que les son útiles, que de alguna manera las pueden aplicar, que tienen que ver con su realidad. Tal vez falta menos intentar convencer desde el mundo adulto y escuchar qué es lo que justamente la población joven nos reclama. El último preguntaba sobre aspectos de la psicología, cómo se aplican en la prevención. Evidentemente la psicología nos da elementos de comprensión sobre lo que es el consumo, pero también nos da elementos de comprensión de qué metodologías preventivas pueden ser más útiles. En ese caso, pues evidentemente sustentarlo con marcos teóricos es positivo y es bueno. Muchas gracias por las preguntas. Tengo muchísimas, entonces he hecho un esfuerzo por agruparlas. Hay un primer paquete que se refiere a la resolución 1441 y a la ley 1566. Y hay varias preguntas de diferentes tipos sobre eso, entonces voy a tratar de aclarar mi posición. Primero que todo, sinceramente pienso que es un exabrupto total. No puedo entender de dónde sale una resolución que va completamente en contravía de lo que está pasando en el mundo entero y específicamente en los países latinoamericanos donde la profesión médica, espero no ofender con esto a nadie porque no es mi intención, la profesión médica no ha contribuido realmente en absoluto a entender el problema del consumo de las drogas, sus consecuencias y su tratamiento.
yo pienso, una de las preguntas era precisamente ¿qué pueden hacer los centros de tratamiento serio para tratar de enmendar esta situación? Yo creo que hay que protestar, creo que hay que protestar por escrito, hay que exigirle al ministerio que diga cuáles son los criterios para semejante cosa, cuando seguramente ustedes han oído hablar de una organización que se llama, en inglés, Asociación de Ciudadanos por los Derechos Humanos Internacional, que se dedica exclusivamente a mirar todo el daño tan tremendo que están haciendo los medicamentos psiquiátricos en la población y en particular en los jóvenes, y que ha podido demostrar a aquellos de ustedes que les interese, les puedo hacer llegar los artículos, han podido demostrar que todos, sin excepción, incluyendo a Alexis, el último asesino de hace 3 días que entró a una base naval y mató a un montón de personas, todos estaban bajo efectos de medicamentos psiquiátricos, especialmente de antidepresivos. Entonces, si eso es así, pedirnos que convirtamos los centros de tratamiento en centros que siguen un modelo médico es una idea totalmente absurda, es una cosa insensata, y me comprometo en este foro a que, dado mi participación en la Comisión Asesora en Política de Drogas, llevaré esto a esa comisión. En segundo lugar, hay una serie de preguntas sobre la responsabilidad del Estado y las acciones del Estado en lo que se refiere a prevención, y hay algunas preguntas sobre cuáles son los 2 programas evaluados. No quiero decir los nombres porque son personas que son instituciones que tienen algún vínculo conmigo y parecería como si les estuviera haciendo propaganda, y creo que eso no sería de buen gusto. Entonces no voy a decir los nombres, en algún momento haremos una publicación al respecto con la debida forma, pero créanme, en este momento, cuando algunos de ustedes señalan que el Estado es responsable, claro que el Estado es responsable. Nosotros, los 2 ministerios que tendrían que tener a cargo la prevención, y mi interés, yo comparto muchas de las cosas que se dicen con respecto a las libertades en los adultos, pero es que yo trabajo principalmente con niños. Mi interés es la protección de los niños, de los menores de edad. Entonces, que un adulto se fume toda la marihuana y todo el bazuco del mundo, no tengo ninguna objeción si eso le parece bien, pero que esto lo extendamos a los niños, de ninguna manera, de ninguna manera. Yo sé que ni Julián ni el colega español están diciendo eso, pero hay otras personas que no hacen las distinciones y yo sí quiero hacerlas. No estamos hablando aquí de niños cuando hablamos de esas medidas. Entonces, el Estado, lo lamento nuevamente, pero durante los 8 años del gobierno Uribe, prácticamente en el área de prevención no se hizo absolutamente nada. Peor aún, todo lo que se había hecho en los años anteriores se destruyó. Y eso, además, es una cosa muy típica de los países en vías de desarrollo. El pueblo, la gente, las comunidades hacen grandes esfuerzos por organizarse y llega un líder carismático y puede acabar con todo lo que se ha hecho porque a él o a ella personalmente no le interesa, y eso era el caso, no le interesaba. Entonces, yo creo que aquí hay una responsabilidad del Estado y esa responsabilidad se tiene que enderezar. Uno de los temas en la Comisión de Política de Drogas es que en el futuro muy próximo el Estado colombiano tendrá que asignar recursos para hacer prevención, para ayudar a los municipios, que son los que van a tener los principales recursos, pero el Estado tendrá que dar la mano, ayudar, supervisar, contribuir a evaluar, etcétera. Y por último, porque no quiero alargarme y abusar del tiempo, a pesar de que hay muchas preguntas, hay una que me parece especialmente importante que dice que, si no me parece un poco ingenuo, considerar que la evaluación va a resolver los problemas que tiene que ver con los malos programas preventivos que tenemos. Por supuesto que la evaluación no va a resolver el problema. Miren, la única prevención sensata, en mi opinión, y llevo 30 años trabajando en esto, la única prevención sensata es la que se hace con y en la comunidad. No son paracaidistas. Mire,
no son los expertos, y yo detesto la palabra experto, porque un experto es una persona que sabe casi todo acerca de casi nada. Yo creo que esto no es un problema de expertos, esto es un problema de trabajar con las comunidades y construir conjuntamente con ellos las estrategias preventivas cuando eso es posible, aportarles otras pero que tengan fundamentos válidos, y lamento decirlo pero lo digo porque tengo el conocimiento, la información sobre eso. Nosotros seguimos utilizando en Colombia una cosa que se llama el DARE, que es un programa que no sirve absolutamente para nada, ha sido evaluado en 30 países del mundo y los resultados han sido cero en todos los casos. ¿Para qué sirve el DARE? Para mejorar la imagen de la policía, pero no para cambiar el problema del consumo de drogas en los menores de edad. Entonces, estamos haciendo cosas equivocadas, estamos poniendo los pocos recursos de los que disponemos en el sitio en donde no es, y la evaluación sí puede permitir obtener algunas respuestas más claras de las que tenemos en este momento. Gracias. La pregunta dice, si el gobierno impide a los padres que le llamen la atención a los hijos deben ponerle tutela al gobierno por bruto. Hay una pregunta que si habla que si los centros de consumo que propone Petro en la ciudad de Bogotá funcionarían. Pues más allá de que sean los centros de consumo de Petro, lo que sí se ha demostrado la experiencia internacional es que los lugares de consumo con consumo supervisado sirven. ¿Sirven para qué? Hay personas que buscan la deshabituación del consumo y la superación del consumo. Quizás para eso no sirva en principio. De pronto sirva para mantener una persona viva durante más tiempo, para una persona que pueda cuidar su salud, porque al final los muertos no se pueden rehabilitar. Entonces, el modelo como tal, bastante documentado para lo que buscan esos modelos, que es reducir riesgos, reducir daños, integrar a las personas, mejorar su calidad de vida, sí que sirven. Que si la legalización sirve, que si la legalización es el camino, en el texto estaba un poco, o sea, particularmente nosotros pensamos que la experiencia de la legalización del alcohol es un fracaso. Creemos que el camino puede ser de regularización, puede ser, cada país debe entender su contexto y debe dar las pautas para eso. Puede ser de regularización, puede ser de producción monopólico, puede ser de autocultivo, puede ser de clubes canábicos, pero hay muchas más alternativas. Una pregunta sobre por qué los centros de rehabilitación o los servicios en salud especializados en drogas no llegan a lo rural. Creo que tiene que ver mucho con el sistema de salud que tenemos, ¿no? Un sistema de salud en función del negocio, en función del dinero, en función de la atención como un producto, como un comercio y no como un derecho. Creo que va por ahí. Entonces, pues, en lo rural desafortunadamente hay menos capacidades de pagar grandes tratamientos y por eso no están allá, porque las IPS que prestan el servicio pues viven de eso y los que están es haciendo plata. Un par de reflexiones sobre el papel de las ONGs en la implementación y desarrollo de políticas públicas y la relación con el Estado. Muchas de las ONGs, muchas de las organizaciones de base comunitaria, muchas de las personas que han venido trabajando desde la independencia han sido quienes son los pioneros, han sido quienes han ido adelante, han sido quienes han tomado los riesgos que a veces el Estado no toma en el cambio y la reforma de política pública. Eso es muy importante, pero también debe existir la posibilidad de la independencia para separarse. En muchas ocasiones también son las instituciones, las ONGs, las organizaciones sociales las que terminamos teniendo no solamente los riesgos, sino la memoria de los procesos, porque las instituciones del Estado tienen rupturas por sus modelos de contratación, por sus temas políticos o por sus cambios. Claro que somos fundamentales, claro que debemos tener un diálogo con el Estado, y además nuestro objetivo es el fortalecimiento del Estado por encima del fortalecimiento de los gobiernos, y ahí es donde nos mantenemos. Frente a las asociaciones de usuarios y frente a los procesos de usuarios en Colombia, Colombia está empezando en este tema. O sea, Colombia no creo que lleve más de 10 años con asociaciones de usuarios. La punta y la lanza que ha venido armando los canábicos nos está demostrando bastante.
pero creo que todos tenemos que empezar a madurar desde todos los escenarios y estamos en ese proceso y en ese proceso estamos creciendo. No solamente las grandes asociaciones de usuarios en el mundo, por lo menos las referencias que uno tiene, ni siquiera están por temas relacionados con el autoconsumo o con la libertad de consumir, sino que están muy relacionados con temas de salud pública. La fuerza que tienen las asociaciones de usuarios de drogas por vía inyectada en Europa es la que los tiene con un nivel consultivo ante Naciones Unidas. Entonces estamos en un proceso, estamos madurando. Hasta hace poco nos dimos el atrevimiento de poder entrar en la reforma de políticas de drogas y que teníamos que hacer parte de eso, como usuarios, como personas y como técnicos y profesionales que vimos de esto para cambiar la realidad de este país. Gracias. Muchas gracias. Queremos agradecer a los distinguidos panelistas que nos han acompañado a la tarde de hoy, que han compartido con nosotros diferentes abordajes, fundamentalmente en el contexto de la prevención del tema del uso de drogas, en base a una aproximación de la atención primaria, la participación comunitaria y familiar, y reconociendo entre esto las dinámicas sociales y la necesidad del reconocimiento de los usuarios de drogas dentro de estas dinámicas, en un marco también de derechos humanos y de necesidad de respuestas más innovadoras, sustentadas en la evidencia y de igual forma consolidadas con la participación comunitaria en base a procesos de evaluación, en base a experiencias exitosas, pero que esto también tiene que ser ajustado y acomodado dentro de la realidad de las dinámicas de Colombia. Quiero agradecerles de manera atenta y respetuosa su excelente participación, su reconocimiento a la capacidad y al conocimiento y la experiencia de los panelistas que nos acompañan, y recordarle que mañana a las 8 de la mañana hay que ubicar el número de la mesa en la escarapela que todo mundo porta. Así que muchas gracias, tengan buenas noches y se continúa mañana con el proceso.